El temperamento se hereda, el carácter se moldea. Es esta una premisa con la que quiero interactuar en el sermón de hoy. Seguramente a muchos de vosotros os sonará familiar la siguiente excusa. Es que yo soy así, no puedo cambiar. Esta excusa suele esgrimirse sobre todo cuando o uno se ve incapaz de cambiar o cuando en verdad a uno no le da la gana de renunciar a una actitud o comportamiento pecaminoso. Es que yo soy así, no puedo cambiar. Mientras que el temperamento es genético, natural e inmodificable, la personalidad o el carácter se puede moldear, se puede modificar, y es el sello que nos identifica y nos diferencia de los demás. La personalidad o el carácter es el resultado del aprendizaje que adquirimos desde la infancia, que moldeamos en la adolescencia y que formamos y asentamos en la juventud y en la madurez. Son muchas las circunstancias y experiencias y situaciones que pueden acabar moldeando y configurando nuestro carácter. La familia en la que hemos nacido, la educación que hemos recibido, las experiencias vividas, el entorno en el que nos hemos creado, incluso las circunstancias que nos rodean pueden también modificar y moldear nuestro carácter. Pero sobre todo, lo que moldea nuestro carácter son los modelos que adoptamos como dignos de ser imitados. Son precisamente los jóvenes y los adolescentes los que más buscan y necesitan referentes para formar su carácter, para de esta manera conformar las pautas principales sobre las cuales asentar su forma de ser. Pero no solo los jóvenes y adolescentes necesitan modelos. Los niños y los adultos también necesitamos modelos dignos de tener como referentes, modelos dignos de ser imitados. El problema es que cada vez cuesta más encontrar modelos que sean dignos de imitar. La cuestión es, ¿dónde podemos encontrar esos modelos? Bien, creo sinceramente que en esta búsqueda los creyentes lo tenemos mucho más fácil que los demás. El creyente, el Hijo de Dios, entre los muchos modelos que existen, creo que está obligado a escoger el modelo del Señor Jesús. Como decía, son muchas las cuestiones que pueden influenciar, pero no condicionar nuestro carácter. Familia, educación, contexto. Pero hay una cuestión que marca la diferencia. El haber tenido un encuentro personal con Dios o no. El haber aceptado a Jesús como nuestro Señor o Salvador o no. Este hecho lo condiciona absolutamente todo. Es por ello que como hijo de Dios, entre los muchos modelos propuestos por nuestra sociedad, tan solo uno nos es válido para formar y condicionar nuestro carácter. Es el modelo de Dios. A la luz de los dos primeros versículos del capítulo 40 de Isaías, quisiera en esta mañana compartiros 4 aspectos del carácter de Dios. 4 aspectos que no nos son desconocidos, pero que al volver a reflexionar sobre ellos, espero que nos estimulen no solo a adorar a Dios por ser como es, sino también nos estimule a conformar nuestro carácter a la luz del suyo. Leo pues en Isaías 40, 1 al 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha recibido doble porción de la mano del Señor por todos sus pecados. Isaías da su mensaje al pueblo poco antes de que éste vaya a ser exiliado a tierras babilónicas. Precisamente en el capítulo 39, el anterior, Isaías profetiza la cautividad en tierras babilónicas. Leo en el capítulo 39 y versículo 36 cuando Isaías dice: «He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice el Señor». Pero Isaías, al igual que haría en su tiempo Jeremías, intercala mensajes de juicio y llamados al arrepentimiento con pasajes que les recuerda cómo es Dios, para que ese recuerdo les anime a cambiar la conducta y les anime a volver a Dios. El capítulo 40 es uno de esos pasajes.
Si os fijáis en las negritas que aparecen en este capítulo 40, veréis que los títulos son muy sugestivos. El inicio del capítulo dice: Jehová consuela a Sión. Y en el versículo 12 encontramos la negrita: el incomparable Dios de Israel. Bien, pues a la luz de esos dos primeros versículos del capítulo 40 de Isaías, quiero compartir con vosotros 4 aspectos del carácter de Dios, de ese nuestro Dios incomparable. El primer aspecto es que nuestro Dios es un Dios consolador. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Nuestro Dios tiene un especial interés en que recordemos que Él es un Dios de consuelo. Un Dios que no solo conoce el pecado de su pueblo, sino también conoce las aflicciones de su pueblo, que conoce las penas y penurias de su pueblo. Un Dios que sabe cómo nos encontramos, que sabe cuál es nuestro estado de ánimo y que lo que quiere en medio de estas circunstancias es que seamos consolados. Dios es conocedor de nuestras circunstancias especiales en estos momentos. Él es conocedor de la pandemia y del confinamiento y de todo lo que ello conlleva. Y en medio de estas circunstancias tiene palabras de consuelo para todos nosotros. Consolar es condolerse con, es sufrir con el que sufre, es estar con el que sufre. Si nuestro Dios es un Dios consolador, que lo es, eso quiere decir que nuestro Dios sufre con nuestro sufrimiento, sufre a nuestro lado. Él no es ni está indiferente a nuestros problemas y situaciones de angustia y de preocupación. Nuestro Dios es un Dios cercano, que está a nuestro lado, acompañándonos en estos momentos de sufrimiento, y hasta su misma presencia es de gran consuelo para nuestras vidas. Creo que esta verdad es la que hace y marca una gran diferencia entre la calidad de vida de un creyente y la calidad de vida de un no creyente. Me explico. El creyente es alguien que en medio del dolor puede contar con la presencia de Dios, puede contar con el consuelo de Dios. El no creyente lamentablemente no puede contar con el consuelo de Dios y tiene que conformarse con frases o eslogans hechos como «todo saldrá bien» o «ens en sortirem». El creyente no cuenta con el consuelo de Dios, y no porque Dios no quiera consolarle, sino porque esta persona no está dispuesta a creer y a tener una relación personal con Él. Es solo a través de una relación personal con Dios mediante la que se puede experimentar el consuelo de Dios. Lo cierto es que ser creyente es lo mejor que puede pasar a una persona en esta vida, dado que creer en Dios no solo nos libera de la sensación de culpa, de pecado y nos da vida eterna, no solo nos da la garantía del perdón de nuestros pecados y la seguridad de nuestra salvación, sino que además el ser creyente nos da la garantía de no estar solos en ningún momento, y sobre todo en los momentos en los que vamos a atravesar a lo largo de nuestra vida caracterizadas por el dolor o la angustia. Ser creyente, entre otras cosas, te garantiza la presencia de Dios, el hecho de que no estaremos solos y que contaremos con el consuelo de Dios. Eso marca la diferencia. Nuestro Dios, como dice el texto de Isaías, es un Dios que habla al corazón, un Dios que sabe llegar a nuestro interior, un Dios que sabe ministrarnos según nuestra necesidad. Dejémonos ministrar por Dios, dejémonos consolar por Dios. Pero Isaías no solo nos presenta un Dios consolador, sino además nos presenta un Dios restaurador. Una de las cosas que quería Dios que su pueblo supiera, esto es, que tuviera muy presente en los tiempos en los que Isaías estaba dando la palabra al pueblo, es que el tiempo ya se había cumplido. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya se ha cumplido. Estas palabras dejan ver un aspecto maravilloso del carácter de Dios. Fijaros, el castigo
aún no se había producido. Había sido anunciado, había sido profetizado, pero aún el pueblo no había sido llevado al cautiverio a causa de su pecado. Y aunque esto no había ocurrido, Dios en su mente ya ve el tiempo cumplido de la restauración por el pecado de su pueblo. Porque Dios no es un Dios castigador, es un Dios restaurador. Muchas veces decimos, y lo decimos con acierto, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y aquí tenemos una maravillosa muestra de ello. Aún el pueblo no había sido llevado al cautiverio, que Dios en su tiempo ya ve el momento de la restauración cumplido. Qué bueno es que nuestro tiempo no sea el tiempo de Dios. Nuestro concepto de Dios es el concepto del cronos en griego. Esto es tiempo en expansión. El concepto cronos es de donde viene la palabra nuestra de cronómetro. Para nosotros el tiempo se mide como un cronómetro, en segundos, minutos, días, horas, meses, años. Dios tiene otro concepto del tiempo. El concepto kairos en griego. El kairos entiende el tiempo no como una expansión, sino como una ocasión, como una oportunidad. La palabra kairos es traducida también como tiempo señalado o momento oportuno. Cuando Pablo en Gálatas 4:4 nos dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo envió a su hijo nacido de mujer, la palabra cumplimiento allí es kairos. Dios en Isaías 42 ve el tiempo del castigo cumplido y ve como el tiempo de la restauración de su pueblo ha llegado. De aquí podemos extraer una tremenda y hermosa verdad. Nuestro Dios está más interesado en restaurar que en castigar. El carácter justo de Dios va a hacer del todo inevitable que a causa de nuestra dureza de corazón, Él tenga que castigarnos. Pero Dios, que es un Padre bondadoso, que se duele en su interior cuando ve y tiene que castigar a sus hijos, ya ve con anticipación el tiempo de la restauración. Aquellos que sois padres seguros que podéis entender perfectamente este concepto. A los padres nos duele en el corazón tener que castigar a nuestros hijos. La gran mayoría de los padres castigamos porque no nos queda otro remedio. Castigamos a nuestros hijos por su bien. Los castigamos para corregir una conducta. Castigamos para educar a nuestros hijos. Pero todo padre que ama a sus hijos, en el momento de imponer, de impartir el castigo, está contemplando a su vez el momento en que va a levantar el castigo a su hijo. Por tanto, si nosotros, que somos imperfectos, actuamos así con nuestros hijos, no debe extrañarnos que Dios, el Padre perfecto y amoroso, vea ya en Isaías 42 el castigo de su pueblo ya cumplido. Dios no se goza en el castigo, se goza en el tiempo de nuestra restauración. Y una cosa quiere que sepamos, y es que el tiempo de la restauración ha llegado. Ahora es el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo de la restauración. Aprovechemos el tiempo oportuno de Dios y acudamos a Él para, a través de su perdón, que Él nos restaure. Y te hago un llamado especial a ti que por la razón que sea te sientes alejado de Dios o que no has establecido una relación personal con Dios. Busca a Dios mientras éste pueda ser hallado. Ahora es el tiempo de la gracia, es el tiempo del perdón y de la restauración. Busca a Dios mientras Él puede ser hallado. Porque Dios, según Isaías, además de ser un Dios consolador y restaurador, es un Dios perdonador. Como bien dice a continuación en el versículo 2, que su pecado es perdonado. Hay muchas cosas que me sorprenden de Dios, pero una de las que más me sorprende es la capacidad inmensa de perdonar que Dios tiene. Es increíble y en ocasiones hasta incomprensible
la capacidad que tiene Dios para perdonarnos y para darnos una segunda oportunidad. Bueno, eso de darnos una segunda oportunidad es una forma de hablar, porque nos da una segunda, una tercera, una cuarta y todas las que hagan falta. Es cierto que hay un requisito para ese perdón, el quebrantamiento, el arrepentimiento. Pero siempre que exista una verdadera confesión de nuestros pecados, Dios nos perdona. Él no se cansa nunca de perdonar. Nosotros sí que nos cansamos. Pero qué maravilloso es saber que Él nunca, pero nunca se cansa de perdonarnos. Nuestro perdón es un acto del amor de Dios. Dios nos perdona porque nos ama. Pero además, Dios nos perdona porque es justo que nos perdone. Nos perdona porque un justo ha pagado por los injustos. Jesús, en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. El justo pagó por los injustos. Es por ello que cuando nos perdona, lleva a cabo un acto de amor. Pero Dios no nos ama de una forma sentimentaloide, sino que nos ama y nos perdona de una manera justa. Él no comete injusticia ni al amarnos ni al perdonarnos, porque Jesús en la cruz pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Pero el carácter de Dios no es solo consolador, restaurador y perdonador, sino que además es proveedor. Dice nuestro texto que Dios da una doble porción. Aquí ciertamente habla de una doble porción de pecado, de perdón. Pero es cierto que Dios da una doble porción de todo, porque nuestro Dios es el Dios Yaré, el Dios de la provisión. Nuestro Dios es el Dios que provee para todas nuestras necesidades, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Antes os decía que los creyentes somos unos grandes privilegiados, pues gracias a tener a Dios en nuestras vidas, contamos con la posibilidad de vivir una vida de calidad que no está al alcance de los no creyentes. Y esta es una gran verdad que marca la diferencia. El creyente es alguien que cuenta con la provisión de Dios. Esto es, el creyente cuenta con una provisión de fondos inagotable. Reflexionemos sobre ello y demos gracias a Dios por ello. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Ese es su carácter. Él provee para todas y cada una de nuestras necesidades. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones es que no solo el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, sino que las maneras de proveernos de Dios no son las nuestras. Incluso las cantidades de Dios no son nuestras cantidades. ¿Me explico? Dios se ha comprometido a proveernos, pero a proveernos nuestras necesidades básicas. Dios, sobre todas las cosas, desea que sus hijos vivan en la dinámica del contentamiento. Por tanto, si Dios está supliendo nuestras necesidades básicas, debemos estar contentos y satisfechos con ello, y además agradecidos. Esto no quiere decir que nosotros no aspiremos y no nos esforcemos a tener algo más que nuestras necesidades básicas cubiertas. Es totalmente lícito querer prosperar y tener más comodidades, pero recordemos que Dios nos ha comprometido, por ejemplo, a darnos una segunda residencia en la playa o en la montaña, o un buen coche, o a que tengamos nuestra cuenta totalmente saneada en el banco. Se ha comprometido a satisfacer nuestras necesidades básicas. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Y no solo un Dios de una porción, sino de la doble porción. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los que hoy estamos escuchando este mensaje tenemos mucho más que nuestras necesidades cubiertas. Porque Dios es un Dios de la doble porción de provisión. Por tanto, deberíamos estar mucho más que contentos con lo que tenemos. Deberíamos estar inmensamente agradecidos y con un corazón predispuesto a compartir con los que tienen
menos que nosotros, y más ahora en estos tiempos de crisis que se avecinan. Así es nuestro incomparable Dios, consolador, restaurador, proveedor, perdonador. ¿Y qué podemos hacer nosotros con este Dios incomparable? Muchas son las cosas que podemos hacer. Adorarle, servirle, obedecerle. Pero en esta mañana quiero proponernos una diferente, la de imitarle. Hablaba en mi introducción que todos necesitamos modelos dignos de imitar, los creyentes también. Aquí tenemos un modelo digno de imitar. El carácter de Dios tiene que necesariamente moldear nuestro carácter. Nuestra meta es que moldeemos nuestro carácter a la luz del suyo y que podamos de esta manera ser un reflejo del carácter de Dios al mundo. Hemos de erradicar de nuestro vocabulario la frase «es que yo soy así, no puedo cambiar». Esto, además de ser una burda y mediocre excusa, es una gran mentira que va en contra de la verdad de Dios. La verdad de Dios es esta, que el que está en Cristo nueva criatura es. Esto es, que el que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador ha experimentado por la gracia de Dios una transformación. Una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nuevo. Por tanto, esa transformación se ha de hacer evidente en el carácter, porque nuestro carácter es el sello de nuestra identidad. Esa es la verdad de Dios. La mentira del enemigo es yo soy así, no puedo cambiar. La cuestión es, ¿a quién vas a creer? ¿A la verdad de Dios o a la mentira de Satanás? Yo te invito a creer en la verdad de Dios y por ello es que te invito a trabajar para moldear nuestro carácter a la luz del suyo y así poder ser en este mundo un reflejo del carácter de Dios. Recuerda, el temperamento se hereda, el carácter se moldea. Vimos que nuestro Dios es un Dios consolador. Por tanto, nosotros deberíamos imitar a Dios y convertirnos en agentes de consolación. Fijaos qué palabras más hermosas encontramos en 2 de Corintios, capítulo 1 y versículos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vivimos rodeados de personas dolidas. Vivimos rodeados de personas dañadas. Personas que necesitan de la consolación de Dios. Queridos, seamos sensibles y en la medida en la que hemos recibido la consolación de Dios, consolémonos los unos a los otros. Os reto a imitar el carácter consolador de Dios y en la medida de nuestras posibilidades, que son muchas más de las que nos pensamos y ahora nos damos cuenta que con la tecnología Dios ha puesto en nuestras manos nuevas maneras de hacerlo, no desaprovechemos y convirtámonos en agentes de consolación para aquellos que tenemos cerca. Nuestro Dios no solo es un Dios consolador, sino además un Dios perdonador y restaurador. Y también podemos imitar a Dios en este aspecto restaurador. Hay un interesante texto en Gálatas 6.1 que quisiera compartir brevemente con vosotros. Gálatas 6.1 dice así: hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado. No solo estamos llamados a ser agentes de consolación, sino también de restauración. Nosotros los creyentes tenemos responsabilidad con los hermanos que se han alejado,
que se han apartado, que han caído. Y nuestra responsabilidad no es la de machacarlos a causa de su pecado, sino trabajar para hacer posible su restauración. Como dice el texto, trabajar con un espíritu de mansedumbre y con un concepto adecuado de cada uno de nosotros, siendo conscientes de nuestras propias limitaciones. Pero la verdad del pasaje es clara y nos hace ver que todos nosotros, no solo el pastor, sino todos nosotros tenemos responsabilidad con ese hermano que ha caído, que se ha alejado, que se ha enfriado. Hemos de ser agentes de consolación, sí, pero también de restauración. Nuestro Dios es un Dios consolador, restaurador y además perdonador. Y esta faceta del carácter de Dios también estamos llamados a imitar. Son muchos los pasajes que nos instan a tener un espíritu perdonador entre nosotros. Solo voy a hacer mención de un pasaje, Efesios 4:32. Dice así: antes sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Necesitamos perdonarnos unos a otros. El perdón es libertador. El perdón es restaurador. Hay una verdad liberadora que todos nosotros debemos creer y debemos vivir. Y es que los creyentes tenemos la capacidad de dar nuestro perdón a aquel que nos ha ofendido o nos ha hecho daño, incluso si éste no viene a pedirnos perdón. Podemos dar nuestro perdón en base a que Jesús en la cruz pagó ya por ese pecado. Cuando nosotros perdonamos a otro en la virtud de la obra de Jesús en la cruz, no estamos declarando inocente al que cometió pecado. No. Lo que estamos haciendo en primer lugar es liberarnos a nosotros de nuestra propia ira interior y capacitándonos para poder restaurar nuestra propia vida. Y en segundo lugar, lo que estamos haciendo es dejar libre en las manos justas de Dios al que nos ha ofendido. Dios es el encargado de hacer justicia y no nosotros. Lo cierto es que dar perdón, perdonar al que nos ha ofendido, hace más bien al que perdona que al que recibe perdón. Porque el perdón libera, el perdón restaura. Esta es una verdad tremendamente libertadora que debemos no solo creer, sino además vivir y practicar. Y finalmente, nuestro Dios no solo es un Dios consolador, restaurador y perdonador, sino también proveedor. Y este es un aspecto del carácter de Dios al cual también estamos llamados a imitar. Hay otro texto en Gálatas, y en el capítulo 6 de Gálatas, pero esta vez en el versículo 10, que nos insta a proveer a aquellos que están necesitados. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Proveer es hacer el bien según la oportunidad que tengamos. Hacer el bien es proveer, tanto para las necesidades físicas, emocionales como espirituales. El texto nos insta a que hagamos bien a todos, pero que tengamos un especial cuidado en proveer para los miembros de la fe. En la medida de nuestras posibilidades, tenemos que ayudar a nuestro vecino, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que tengamos alrededor. Pero lo cierto es que en casa, en la familia de la fe, en la iglesia, no debería haber ningún necesitado, porque entre nosotros deberíamos ser capaces de suplir cada una de sus necesidades básicas. Y si nosotros nos ocupamos en proveer para los demás, no tengamos miedo de quedarnos sin recursos, porque contamos
con recursos inagotables, contamos con el Dios de la doble porción. Él nos dará más de lo suficiente para que nosotros podamos seguir supliendo nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Así es nuestro incomparable Dios. Un Dios consolador, restaurador, proveedor, perdonador. Un Dios al que estamos llamados a imitar. El temperamento se hereda, el carácter se moldea. Es cierto que tu temperamento lo has heredado y es el que tienes y difícilmente lo vas a poder cambiar. Puedes que tengas un temperamento más extrovertido o más introvertido. Puede que seas una persona más visionaria o más realista. Esta es la forma del temperamento que Dios te ha dado. Dios te ha creado así y eso es bueno, eso es fabuloso. Pero tu carácter no lo heredas. Tu carácter lo moldeas. Tu carácter te hace único y diferente. Tu carácter es el sello de identidad. Con él marcas la diferencia. Y por tanto puedes reflejar el carácter de Dios o no. Ruego a Dios que Él nos dé las fuerzas necesarias a través de su Espíritu Santo para que entre los muchos modelos que hay escojamos imitar el modelo de Dios y dejemos moldear nuestro carácter a la luz del suyo y convertirnos así en un reflejo al mundo del carácter de Dios. A Él sea la gloria. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.